buenas tardes. Ya he llegado. He ido y he vuelto. ¿Vale? He ido y he vuelto. Lo que sí que les pediría, porque es un viaje largo el que ha tenido que hacer Immanuel Kant, es que nos pongamos todos en pie, dado el viaje que ha dado, ¿vale? Y lo recibamos como se merece a quien ha sido y es uno de los filósofos y pensadores más importantes de la filosofía contemporánea. Y como él explicará, el padre de Europa. Yo creo que es muy importante, es decir, conocer a quien asentó las bases de lo que hoy conocemos, ese concepto de Europa que muchos dicen que está devaluándose, incluso en crisis y posiblemente rompiéndose. Entonces les pediría que se levanten, yo voy a por él, por favor. Teníamos que haber tenido filosofía. Bueno, don Immanuel, antes de nada, darle las gracias en nombre de esta noble universidad, de esta aula de filosofía, por estar aquí usted. Para nosotros es un gozo enorme porque hemos tenido el placer de poder leerle con mucho detenimiento y poder escucharle de viva voz. Como les he dicho al público asistente, Einstein ha demostrado que es verdad, el tiempo es relativo, porque usted ha venido desde el tiempo pasado y por lo tanto le agradecemos mucho el esfuerzo que ha hecho por estar aquí con nosotros. Y sobre todo para unas jornadas que son muy importantes para nosotros, como es el tema del poder, la memoria en España. Como no, España forma parte de Europa y usted como padre de lo que es el concepto de Europa es importantísimo. Así que muchísimas gracias y bienvenido. Muchas. Pues igualmente, muchísimas gracias. Supongo que todos ustedes valorarán todo lo que supone en la UNED de Villarreal y gracias a los esfuerzos de su directora, de este joven, esté aquí nada más y nada menos que Immanuel Kant. Y en vivo, y en directo. Por cierto, ¿a alguien de ustedes le gusta jugar al billar? ¿Hay aún afición al billar? ¿No? Los ilustrados nos gustaba mucho el billar. A dos de mis maestros, de mis referentes, a David Hume, que saben ustedes que es aquel que se dice que me despertó del sueño dogmático en el que yo estaba. Le gustaba mucho el billar. Y también a Rousseau, otro de mis referentes. También lo digo en alguno de mis escritos, que yo en una cierta época despreciaba a aquellos que no sabían y Rousseau me corrigió de ese error. Y pipa, también, ¿no? También nos gustaba jugar a la pipa y a las cartas. Ustedes saben que nosotros los ilustrados, una partidita de cartas no nos la quitaba nadie. En uno de mis libros, que seguramente ustedes conocerán, no creo que hayan leído, pero conocerán, La crítica de la razón pura, al principio digo, de nobis ipsis silemus. Aquello de nosotros mismos no vamos a hablar, de nosotros mismos callemos. Bueno, yo aprovechando que estoy aquí entre ustedes, tampoco me sabría mal contarles algo de mi vida, aunque sea a breves pincelazos y sobre todo, en un tema que me parece, como ustedes dicen, de palpitante actualidad. Ya saben, yo nací en Königsberg, pero si hubiera nacido hoy, sería ruso, porque hoy Königsberg es ruso.
Yo allí en la isla de los bienaventurados, como ustedes verán, me he ido preocupando por los avatares por los que la humanidad ha ido pasando y efectivamente, ¿no? Ustedes tuvieron una Segunda Guerra Mundial, los rusos se apoderaron de ese enclave, porque ese enclave entre Polonia y Lituania no tiene continuidad con la Federación Rusa, y hoy, efectivamente, si Kant naciera hoy, sería ruso. Y se lo comento porque ustedes seguramente habrán sido conocedores de unos hechos que pasaron hace bien poco tiempo, el 2018. Algunos de los habitantes de Kaliningrado pensaron que ¿por qué no podían dar el nombre de su aeropuerto al más preclaro de sus hijos, por supuesto? Y saben ustedes lo que ocurrió. Mientras se realizaba, bueno, pues estas cosas que ustedes hacen con las nuevas tecnologías en la actualidad, ¿no? Como una votación, mi tumba, la placa y la estatua quedaron mancilladas. Tiraron huevos, tiraron toda clase de desperdicios, y hubo por parte de las autoridades rusas todo un movimiento en contra de que el aeropuerto llevara mi nombre. Bueno, llegaron a decirlo. He tenido, no voy a decir el gusto de leer algunas de las cosas. El jefe del Estado Mayor de la Flota del Báltico decía: es una persona que traicionó a su patria, se arrastró para que le dieran una cátedra, escribió unos libros incomprensibles que nadie de los que están aquí ha leído ni leerá nunca. Eso seguramente es verdad. Y no solo eso, sino el parlamentario de la Duna. No se puede afirmar que Kant sea un compatriota, y bautizar el aeropuerto con su nombre resulta una ofensa para los veteranos de la Gran Guerra Patria. Ya ven. Tal vez este hecho insignificante, como una de las pequeñas cosas que pasan, podría ser síntoma de lo que desgraciadamente ustedes están viviendo en la actualidad. Tal vez los patriotas rusos que hicieron eso con mi estatua son los que después han invadido Ucrania. Son esos nacionalismos exacerbados, esa visión de la patria, la que está por debajo de esa exclusión a mi nombre, y que después está también en la base de otras cuestiones, estas sí, aún, ¿no?, más tremendas, que ha llevado a cabo la Federación Rusa. Una de mis ideas fundamentales a lo largo de todas mis obras quizá sea esa: la lucha contra esa visión de la nación, la lucha contra esa visión de la patria cerrada, exclusiva, excluyente. Y para eso también entiendo que estoy yo aquí en un día que me parece especialmente acertado, porque ustedes, que ya he visto también desde las Islas de los Bienaventurados, que son muy dados a celebraciones y conmemoraciones varias, bueno, pues esta, desde luego, me parece acertadísima. Mañana es día 9 de mayo, ustedes celebran el Día de Europa. Y me parece que sería de interés hablar de Europa, de lo que mis propuestas filosóficas sobre la sociedad de naciones, que ahora después hablaremos, tuvieron fuerza para la creación de Europa. Pero bueno,
vayamos más allá de estos aspectos de mi vida, les contaría más cosas, porque de mí también se han dicho muchos lugares comunes que no sé si hasta qué punto me parece que no todos son ciertos, pero bueno, uno tiene que, mi vida es la vida de un profesor universitario, típico, tópico, ¿no? A veces se me dibuja como algo taciturno, ensimismado, bueno, también me gustaba acudir a los salones y acudir a las fiestas y tenía una vida social, digamos que normal, un ilustrado de la época. También se ha dicho que fui un solterón empedernido. Bueno, pues bueno, estuve a punto 2 o 3 veces de contraer el matrimonio, pero yo que también es verdad que me gustaba mucho contar y saber lo que había de ganancias o no, pues al final no. Puntual sí que era, eso sí que se dice y es verdad. Era puntual, esa puntualidad que se dice, que las comadres de Königsberg sabían la hora que era, porque salía la... Bueno, pues sí, todo eso. Pero lo del pietismo no se lo crean demasiado. Yo siempre defendí más la moral que la religión y tampoco fui un seguidor de esa religión, que por cierto era la religión de mis padres y sobre todo de mi madre, y en principio era la religión de la época. Pero en definitiva, si estoy aquí, y aunque sea soltero, si estoy aquí y viendo que los jóvenes que estudian filosofía en las universidades aún leen mis libros, ustedes me perdonarán la vanidad, pero es porque soy el padre de la ilustración, el padre de la modernidad. Y no solo eso, el padre de la autonomía moral, de la dignidad. Una palabra que me parece muy interesante y que ejemplifica mucho mi filosofía, del respeto debido. De todas esas cosas, soy padre, además de padre de Europa, ustedes dirán, para no haberse casado, este señor es padre de muchas cosas, pero es verdad, es verdad. Y eso quería formalizarlo hoy ante ustedes, porque yo digo que soy padre de tantas cosas, yo también era un gran amante de la lógica y de aquello que se llama la deducción. A mí me gustaba mucho la deducción trascendental. Bueno, pues ya que lo digo, ya que me atribuyo esa paternidad, será cuestión de demostrarla y de que ustedes se crean, que seguramente ya no haría ni falta, pero se crean la importancia de este filósofo alemán que tienen ante ustedes. Y por empezar, empecemos por lo más habitual, porque seguramente la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio. Bueno, si quieren acercarse a mi pensamiento, no empiecen por ahí. Pero sí que me gustaría que empezaran por estos 2 libros, en los que yo hoy más me voy a centrar. ¿Qué es la ilustración y para la paz perpetua? ¿Y qué es la ilustración? Lo digo muy claramente. En este pequeño, no llega ni al libro, en este pequeño opúsculo, la salida del ser humano de la minoría de edad de la que él mismo es culpable. Y explicito, ¿qué es ser mayor de edad? Tener valor de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Pensar por nosotros mismos. Sí, si lo permite, esta señora, venga conmigo. Si a lo largo de la historia de la humanidad, los tutores, los que se habían elegido en tutores, nos han llevado de la mano. Sola. No vayas.
por tus propios pasos. ¿Qué es lo que supone la ilustración? Camina por ti mismo. Sé tú. Haz uso de tu entendimiento. Piensa por ti mismo. Seamos aquellos que llevamos adelante la autonomía de la razón. Aunque, y también lo digo en el opúsculo. Y me parece que para ustedes, en el siglo XXI, estas palabras continúan teniendo todo su valor. Porque es tan cómodo ser menor de edad. Si tengo un libro que piensa por mí, un director espiritual que reemplaza mi conciencia moral, un médico que me prescribe la dieta, entonces no necesito esforzarme. Si puedo pagar, no tengo necesidad de pensar. Otros asumirán por mí tan fastidiosa tarea. Aquellos tutores que tan bondadosamente han tomado sobre sí la tarea de supervisión, se encargan ya de que el paso hacia la mayoría de edad, además de ser difícil, sea considerado peligroso para la gran mayoría de los hombres. Por eso algunos somos clásicos, porque lo que decimos es intemporal, no le pasa el tiempo. Y un poco más adelante añado, pero para esta ilustración únicamente se requiere libertad. Y por cierto, la menos perjudicial entre todas las que llevan ese nombre, a saber, la libertad de hacer siempre y en todo lugar uso público de la propia razón. Mas escucho exclamar por doquier, no razones. El oficial dice, no razones, haz la instrucción. El funcionario de Hacienda, no razones, paga. El sacerdote, no razones, ten fe. Por todas partes encontramos limitaciones a la libertad. Como ven, en pleno siglo XVIII hablaba claro también, ¿eh? Pero es verdad que tampoco tuve muchos problemas con el poder en mi tiempo. Algunas cositas, ¿no? Con el tema de la religión, pero no demasiados problemas. Pero ahí está ese mensaje. Y ese mensaje es el que me parece fundamental aún hoy, en la actualidad. Miren, por ir más y rápidamente al tema que me interesa, pero ya saben ustedes que hay como un esquema muy elemental para acercarse a mi pensamiento, aquello de las 3 famosas preguntas. ¿Qué puedo yo saber? Y casi que ya se han establecido en la filosofía de una manera sistemática, como incluso grandes partes de la filosofía. ¿Qué puedo yo saber? El ámbito del conocimiento, el ámbito de la ciencia, la crítica de la razón pura es donde yo intento contestar y lo contesto a estas preguntas. ¿Qué debo yo hacer? El ámbito de la ética, el ámbito de la razón práctica, y en la crítica de la razón práctica lo desarrollo también en otros libros, la metafísica de las costumbres. ¿Qué me cabe esperar? Otra parte fundamental del ser humano, ¿no? La esperanza en un sentido, si quieren, trascendente, y ahí hablo de la religión dentro de los límites de la mera razón, o en un ámbito más inmanente, y por eso está ahí para la paz perpetua. Pero se dice también que todas estas preguntas se pueden sintetizar en una última pregunta, que en definitiva es la gran pregunta de la filosofía. ¿Qué es el ser humano? Y en esa antropología kantiana, que ustedes pueden también leer, me parece que hay un elemento que yo quisiera destacar y que fundamenta todo lo que será mi explicación y mi filosofía. Miren,
establezco que en el ser humano hay dos grandes órdenes, dos grandes ámbitos. El ámbito de la naturaleza y el ámbito de la libertad. Y la naturaleza, crítica de la razón pura, es el ámbito del conocimiento, de la razón pura, de la ciencia. ¿Qué podemos conocer? Al final lo digo claramente. ¿Qué podemos conocer? Física, las matemáticas como órgano, la física, la química, las ciencias naturales, aquello que tiene que ver con el orden natural, con el principio de causalidad. Ahí somos cosas, entre cosas. Es el ámbito de la razón, el ámbito del conocimiento. Y en la crítica de la razón pura, precisamente me pregunto si la metafísica es también un conocimiento, es también una ciencia. Y lo contesto claramente, no. No se puede conocer sobre precisamente aquello que, como disposición natural del ser humano, nosotros nos gustaría conocer. ¿Soy o no soy mortal? ¿Hay o no hay un ser supremo? ¿Somos o no somos libres? Si me enfado, yo mismo me enfado con la razón. Hay unos textos de la crítica de la razón pura que lo digo. Es que esta razón que yo quiero que me conteste a lo que a mí como ser humano realmente me importa, no me contesta. Me habla así, de la ciencia natural, de las formas, de los principios por conocer lo que nos rodea. Pero ¿y lo que a mí me interesa? Pues de eso no hay ciencia. De eso no hay conocimiento. Dios no es objeto de conocimiento científico. Ni la libertad es objeto de conocimiento científico. Ni la libertad es objeto del conocimiento científico. Entonces, busco solución. Y la encuentro. Porque si no pueden ser objetos de conocimiento, si no se pueden conocer, sí que se pueden pensar. Y establezco otro orden. Con el orden de la naturaleza, cosas entre cosas, principio de causalidad, relaciones de causa-efecto, leyes, regularidades de la naturaleza. Sobre eso, el ser humano edifica otro orden. El orden de la libertad. El orden de la libertad trascendental. Somos capaces de autodeterminarnos y de proponernos fines ideales. La libertad es, eso sé que lo podíamos discutir, la libertad es enemiga de la naturaleza. Nos establecemos sobre ella porque nos proponemos fines ideales. La libertad, lo digo, es un postulado de la razón práctica. Es un principio del que yo parto. Es libertad trascendental. Y la libertad va unida a la voluntad. ¿Me dejan que les haga una crítica? Ustedes en su sociedad cada vez quieren ser o dicen querer ser más libres, pero no quieren ser responsables. Huyen del verdadero concepto de la libertad y me parece que viven una infantilización, una puerilización de la libertad. La libertad es voluntad de ser libre. Si la libertad no es natural, yo no soy un Dios naturalista, la libertad no es natural. Por naturaleza no somos libres. Somos libres porque queremos construir la libertad, porque nos proponemos como fin ideal construir la libertad.
Que me dirán que es una ficción, no sé, pero es una ficción necesaria. Porque sin ella nada de las construcciones humanas tendría sentido. Por eso, en mi filosofía, hay una gran apuesta por la libertad y por la voluntad, por la capacidad humana de autodeterminarse. Eso es la base de todo lo que ahora les voy a seguir contando. Nos proponemos ser libres. Hay una voluntad decidida, una construcción decidida hacia la libertad por parte del ser humano. Y a partir de ahí edificamos todo el mundo de lo que me ha dado esta fama, del formalismo moral. Si realmente hay algo que realmente me defina como padre de la modernidad, como padre de sus sociedades, de estas sociedades liberales que afortunadamente ustedes han ido construyendo, esas sociedades procedimentales, formales, más allá de esas sociedades homogéneas, sustantivas, fundamentalistas que había anteriormente. Esas sociedades abiertas me tienen a mí como padre, pero me tienen como padre porque yo precisamente establezco lo que es el formalismo moral. Que claro, como son estas palabras, ¿no?, que utilizamos los filósofos, pero me gustaría que les llegara a todos ustedes la profundidad de mi apuesta por el formalismo moral y lo que es verdaderamente esa razón práctica, esa moralidad, que justo es decirlo. Cuando llegamos nosotros, iba a decir, cuando llego yo, pero eso quedará muy egoísta, cuando llegamos nosotros, los ilustrados, ya no de un día a otro, pero terminamos con las guerras de religión. El formalismo moral termina con las guerras de religión. Ustedes podían llevar adelante, ahora más adelante, ese formalismo moral, y terminar también con las guerras de nación, ¿no?, que parece que no acaban. Algo con esa Unión Europea han adelantado ustedes, pero no se acaba. Pero el formalismo moral termina con las guerras de religión. Bueno, pero ¿qué es esto del formalismo moral? Miren, antes las éticas eran éticas materiales, eran éticas que daban contenidos, eran éticas que daban tablas de la ley, que a ustedes les decían, el bien y la felicidad está en la práctica de la virtud, está en el placer, o en un placer inmediato, o en un placer como forma de evitar el dolor. Una u otra está en ser resignado y ser bueno y ganar la vida eterna. Todo eso eran éticas materiales. El cristianismo que a ustedes muchas veces se les ha enseñado era una ética material. Si quieres ganar la vida eterna, ¿cuántas veces no lo habrán oído eso ustedes en prédicas en sus iglesias? Si quieres ganar la vida eterna, pues sé bueno, ama al prójimo, resígnate, las 1001 tablas de la ley. Bueno, pues todo eso son éticas heterónomas. ¿Y qué quiere decir heterónomas? Que lo subordinamos todo al fin que queremos conseguir. Son éticas de premio o de castigo, de recompensa. Eso no es verdaderamente ético. Entonces llego yo con mi formalismo moral y digo, no. La ética no nos dice eso. ¿Por qué tenemos que actuar bien? Porque tenemos que actuar bien. La ética como fin en sí mismo. El formalismo moral nos dice que no debemos subordinar nuestras acciones a la consecución de un fin o un medio, sino que debemos actuar de manera correcta porque lo debemos hacer por sí mismo, por lo que yo llamo el imperativo categórico.
utiliza a la humanidad siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Ese es el formalismo moral. Y todo eso ayuda muchísimo a la creación de esas sociedades abiertas, esas sociedades formales, esas sociedades procedimentales, en donde las tablas de la ley de cada uno irán perdiendo fuerza ante algo que me parece esencial, la dignidad misma del ser humano, el respeto debido al ser humano. Esto es verdaderamente la ética. Por eso, y me parece también un adelanto esencial de mi filosofía, por eso nadie puede juzgar sobre la moralidad de nadie. Si es la voluntad con la que se hace, podemos entrar, y ahora entraremos en la legalidad, pero la moralidad es algo único y exclusivo de cada uno, de cada conciencia individual, de cada uno de nosotros. Un mensaje que, ya les digo, afortunadamente fue calando en las sociedades y se estableció eso que ustedes llaman sociedades liberales. Y en esas sociedades liberales, en esas sociedades ya dejando específicamente la moralidad y yendo a la legalidad, en esas sociedades en las que yo también me detengo especialmente en este libro, en Sobre la Paz Perpetua, en donde hago una deducción trascendental de la paz y una deducción trascendental del Estado. La razón práctico-moral expresa su veto irrevocable. No debe haber guerra. ¿Y qué es necesario para que no deba haber guerra? Y establezco toda una deducción trascendental de la paz a partir del desarrollo de tres conceptos. El concepto de libertad, el concepto de derecho y el concepto de Estado. Porque la libertad, esa libertad de la que hablábamos anteriormente, esa libertad después tiene que tener una institucionalización en lo que es el ámbito del derecho, para que la libertad de uno y la libertad del otro puedan expresarse conjuntamente. De lo contrario, lo que hay es arbitrio bruto, libertad salvaje, imposibilidad de convivir. Y para eso está el derecho. Y quien hace posible el derecho es el Estado. Libertad, derecho y Estado. Y en ese Estado, que es el que formaliza el derecho, ese derecho que en principio es un derecho bruto, es voluntad particular sin límites, necesita de la limitación que le da la ley y que institucionaliza ese respeto que uno nos debemos a los otros. Todo eso lo desarrollo también en esta deducción trascendental del Estado, en donde me parece fundamental el desarrollo que hay entre otros tres conceptos importantísimos. Estado de naturaleza, contrato y estado civil y ley. Porque en ese estado de naturaleza que ustedes saben que todos los contractualistas hablaban, yo lo defino por dos características. Ese estado de naturaleza es inseguro y contradictorio. Porque si todos somos libres absolutamente, nadie sabe a qué atenerse con respecto al otro. Y crea una inseguridad de todos que en definitiva hace que vivamos en una contradicción. Somos absolutamente libres para no serlo en absoluto. Entonces necesitamos que el pacto social, ese contrato que hace posible que se limite esa voluntad particular para que podamos conjuntamente establecer esa voluntad general. Y eso lo hace el Estado civil. El Estado que yo defino como Estado civil republicano, en el sentido etimológico de la palabra. Yo defendía la
la monarquía, pero Estado civil republicano, que quiere decir libertad en cuanto a seres humanos, dependencia en cuanto a que súbditos debemos obedecer las leyes, y igualdad en cuanto a ciudadanos. Y por esa deducción trascendental del Estado llegamos a lo que es el Estado civil, que posibilita la libertad a partir de la limitación de la libertad. Es la limitación de la libertad lo que nos hace realmente libres. Hay una metáfora que yo utilizo, que es la paloma, que la utilizo en el sentido de que piensa la paloma que hasta dónde se elevaría si no estuviera el aire en contra que le impide el vuelo. Pero la paloma no sabe que es precisamente la limitación de ese aire lo que posibilita el vuelo. Es la limitación que nos dan los otros lo que realmente nos permite desarrollar nuestra libertad. O el árbol que crece en el bosque y como tiene los otros árboles, eso le permite crecer y buscar la luz y ir más alto. Quizá el árbol que está solo sin ningún otro, ese es un árbol que crece torcido y no recto. Los otros, y con los otros, edificamos nuestra libertad. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí, hay Estado civil, pero los estados civiles, entre ellos, vuelven a estar en esa inseguridad, vuelven a ese estado de naturaleza. Entonces, y ahí está otra de mis grandes ideas por las que me consideran padre de Europa, haría falta un derecho de gentes, que entre los estados se estableciera un derecho de gente superior, una sociedad de naciones, una federación de naciones, lo que afortunadamente ustedes parcialmente han conseguido con la idea de Europa, para que también el Estado tenga esa limitación que le permita la convivencia entre los otros estados. Y ahí, en esa sociedad de naciones, en germen, está el nacimiento de la idea de Europa. Pero tampoco voy a quedarme aquí, porque no me quedo, porque voy más allá. Y también hablo del derecho público de la humanidad. Hablo de la sociedad cosmopolita, de ese otro paso al que ustedes como humanidad deberían luchar. Ir a una federación, a una autoridad cosmopolita, universal, que realmente estableciera la paz perpetua. Que yo digo en el libro, un poco con ironía, que la paz perpetua, ¿verdad?, es la paz de los cementerios. No debería ser esa. No debería ser la paz perpetua, la paz del cementerio, sino la construida por los seres humanos, por la humanidad, a partir de esas ideas fundamentales que les he expuesto y que pasan por la idea de dignidad, por la idea de respeto debido, por ese formalismo moral. Pero ya he hablado bastante y también me gustaría que ustedes hicieran o le hicieran a Immanuel Kant alguna pregunta sobre algunos de los temas que he ido desarrollando. Pero no quisiera terminar sin, por un lado, felicitarlos y por otro lado, criticarlos. Porque he visto que a lo largo de estos siglos, en algunas cosas, nos han hecho caso a los ilustrados. Y uno de sus grandes logros por los que, como ilustrado, sinceramente les felicito, es la educación pública, universal y gratuita que se desarrolla en su sociedad. Eso para nosotros, para los ilustrados, bueno, en esos ideales de la razón, quizá yo llegaba a imaginarlo, pero ahora ustedes lo han hecho realidad. Pero en cambio, sí que antes les he hablado de esa idea
de libertad, pero no de voluntad. Si se pierde la voluntad, es difícil que haya libertad, pero de un gran peligro que tiene su sociedad. Un gran peligro que antes les decía, y como los clásicos no tenemos tiempo y nuestras ideas continúan ahí, un gran peligro que tiene su sociedad. Quizá esas sociedades abiertas, formales, procedimentales en las que ustedes están, no tengan el peligro de un Estado totalitario, pero sí que tienen el peligro de un Estado paternalista. Un gobierno, literal lo que les voy a leer, un gobierno que se constituyera sobre el principio de benevolencia para con el pueblo, al modo de un padre con sus hijos, esto es, un gobierno paternalista en el que los súbditos, como niños menores de edad, incapaces de distinguir lo que les es verdaderamente beneficioso o perjudicial, se ven obligados a comportarse de manera meramente pasiva, aguardando sin más el juicio del jefe del Estado, como deben ser felices y esperando simplemente de su bondad que éste también quiera que lo sean. Un gobierno así es el mayor despotismo imaginable. Y como ustedes no quieren ser responsables y la responsabilidad siempre lo tienen los otros, ¿verdad? La responsabilidad siempre la tiene el Estado, la responsabilidad siempre la tiene la sociedad, la responsabilidad siempre es de los otros, nunca de ustedes mismos. Están yendo hacia formas peligrosas de Estado paternalista. Esto, al menos, es lo que yo considero. Y en esa, y perdonen, leerles un poco la cartilla desde Kant, yo sí que les llamaría a que cada vez sean más ilustrados, y esto sé que en su sociedad sería muy polémico, más ilustrados y menos románticos. Que dejen de etnonacionalismos, de la idea de origen, de la idea de identidad, de la idea de tradición. Dejen de ser románticos y vayan cada vez más a ser ilustrados, a llevar adelante esos principios que establecimos los ilustrados y que efectivamente aún son base fundamental de su sociedad. La libertad, la igualdad, la solidaridad, los grandes principios de la Ilustración, esos sí son los que les debería llevar a esa sociedad de naciones, que en parte es Europa, y, ¿por qué no?, a esa sociedad cosmopolita. Muchas gracias. Como sé que en su sociedad les gusta la polémica, he introducido algún elemento polémico. Sí, muchísimas gracias, señor Kant, por esta maravillosa disertación que nos ayuda mucho de nuevo a recuperar, ¿no? Muchas de sus palabras. No la posmodernidad, no, por favor. La transmodernidad, si acaso. Pero no, yo no me hagáis hablar de la posmodernidad, entonces se nos hace de noche aquí. No. Pero yo creo que es interesante poder preguntarle a Kant sobre algunos de los problemas que nos aquejan y que también han motivado y han originado el curso que hemos organizado, y por eso, cómo no, invitarle a usted para que nos ayude un poco a reflexionar a veces ese paso hacia atrás para poder ver desde una perspectiva que nos aleje del objeto en estos momentos, que no nos deja a lo mejor vislumbrar con claridad y objetividad. No sé si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta. ¿Algún posmoderno que haya en la sala? ¡Me voy si hay algún posmoderno! Sí, un segundo.
Buenas, una gran performance. ¿Cómo que esto de performance? ¿Esto qué significa? Esto es nuevo, ¿no? Vaya, este no estaba en la crítica de la razón pura. Dígame. Tenía 3 preguntas como las suyas, por no ser menos. Ah. Entonces, me gustaría preguntar primero de todo el papel de la razón en todo esto, porque he escuchado voluntad, libertad, pero me falta un poquito la palabra razón. Después, aprovechando el salto de tiempo, una crítica que le hicieron los posteriores, que no sabían qué hacer, los pobres, y buscaron un motivo para criticarle, que es esto de decir que el formalismo moral es una moral vacía de contenido, que es lo que Claro. temerario. ¿Qué iban a decir eso? Finalmente, me gustaría preguntarle, últimamente hay algunos expertos que plantean que existían varias ilustraciones, una ilustración moderada y otra radical, una de Voltaire, Locke y un poco más para Leibniz para sostener el sistema, y otra que era un poco más revolucionaria con Spinoza y Diderot y compañía. ¿Cuál es la que a usted le haría más simpatía? Muchas gracias. Yo digo en qué es la ilustración, que las revoluciones no ilustran. Las revoluciones no ilustran. Yo siempre he tenido fama más de moderado, ¿no? De moderado. A lo mejor el moderado es un radical, porque desde la moderación a lo mejor se consiguen cosas que perduran más en el tiempo. La razón en todo lo que he dicho es fundamental. Quizá no me he podido explicar, pero usted sabe que yo me refiero a la ética, a la moral como razón práctica. Lo que pasa es que esa razón, de hecho, la crítica de la razón pura, y después ustedes llaman la crítica de la razón práctica, en realidad es la crítica de la razón pura práctica. La razón está a la base de todo mi planteamiento, uno como razón en el sentido de conocer y otro la razón en el sentido de búsqueda de esos ideales de la razón. Ya saben, ¿no?, que después a mí me llamaron, ¿no?, ese racionalismo crítico y demás, pero soy un racionalista, ya sabéis, que al principio dogmático y después eso se moderó, pero la razón es la instancia fundamental en que los seres humanos hemos de basar nuestro conocimiento del mundo, y es lo que hace el conocer, pero también la organización racional de la convivencia en común. La razón, no el romántico, no la pasión, no el sentimiento. Esa apuesta por la razón práctica fundamentada en la libertad está más allá de ser cosa entre cosas. Y es que ustedes muchas veces parece que quieran ser cosa entre cosas. Y entonces ese principio de causalidad, que es fundamental en el orden de la naturaleza, lo llevan también al ámbito de la psicología y tienen pasiones y inclinaciones. Y sí, a lo mejor en esto soy descendiente de los estoicos, pero es que la razón, la libertad se tiene que establecer por encima de esa inclinación natural y psicológica. La razón es fundamental. Y lo que dicen que el formalismo moral es sin contenidos, es que o no lo entienden o no quieren salir de su posición. Porque es ese paso fundamental el que me parece que ha sido, no quiero que ustedes me saquen en peañas, en procesiones y demás, pero en lugar de sacar a santos y todas estas cosas que hacen, voy a sacar a Kant y voy a sacar a los ilustrados, que somos los grandes benefactores de la humanidad, que hemos posibilitado que ustedes aún, o ya, no se maten por lo menos por cuestiones religiosas, ¿no? Se matan por otras cosas, pero bueno. En ese sentido, me parece que mi aportación desde el formalismo moral es fundamental para el desarrollo de las sociedades libres y democráticas, que afortunadamente ustedes disfrutan. Esa sería otra, que también les diría.
Son realmente unos privilegiados de la historia, ustedes, ¿eh? No todos, ¿eh? No todos. Pero lo que podemos llamar, ¿no? Sus sociedades, con todos los problemas y con todas las dificultades que seguramente tienen, porque eso va implícito en el desarrollo de la vida humana, diacrónicamente y sincrónicamente ustedes son unos privilegiados de la historia. He dicho. Tampoco quiero ser tan dogmático, ¿eh? Soy crítico. Sí. Bueno, yo aprovechando que nos visita hoy, quisiera preguntarle por el olvido de su filosofía y de la Ilustración, y además apelando a las grandes palabras que ha dicho usted de dignidad, respeto, etcétera, de la mujer. Y cómo ahí me se le pillas. ha dado, ya lo sé que le pillo, pero yo necesitaría, como ha tenido tiempo para mirarnos y para seguir pensando en esa isla de la que dice que viene hoy, ¿qué pasó en la Ilustración? ¿Y qué pasó en su filosofía partiendo de los postulados absolutamente magníficos para olvidarse a la mujer y dedicarle algunas citas, en fin? Más bien poco afortunadas. Nada afortunadas, por otra parte. Pues sí, ¿qué tengo que decir? Que tiene usted toda la razón. Podemos acudir a lo consabido, contexto histórico, sociedad de su tiempo. Bueno, por lo menos establecimos esas bases y después esas bases, afortunadamente y muy afortunadamente, porque una de las grandes cosas que les felicito también a la modernidad es precisamente ese papel, ¿no? que está llevando adelante, ¿no? el movimiento de la mujer, el movimiento feminista, la búsqueda de esa igualdad. Sí, no es que quiero tirar balones fuera, pero es la misma pregunta que se le podía hacer a Platón y a Aristóteles con el esclavismo, ¿no? Eran contextos históricos, al final somos yo, al final era también humano, errare humanum est, ¿no? La sociedad de la época era la sociedad patriarcal, machista, que dicen ustedes que renegaba, ¿no? del papel de la mujer, ¿no? y la dejaba en ese segundo plano. Entonces, si acaso, ya que he venido del siglo XVIII, yo estoy aquí entre ustedes, si me lo permito, como eso ahora veo que también en sus sociedades se lleva, quizá lo que me podría valer estar hoy aquí es para pedir perdón y pedir disculpas, ¿no? Muy bien. Pues nada. No, yo quiero hacerle una pregunta. Ah, ¿también? Claro. ¿Usted sí. también puede preguntar? Yo también. Es decir, sí, ya que me he ido hasta el siglo XVIII, para usted, qué menos, ¿no? Que antes de volver a llevarle una pregunta. ¿Qué consejo nos daría Kant? Es decir, una de las razones, como he explicado al principio de la organización de este curso, es buscar a través del diálogo, a través de las puestas en comunes, pero sobre todo del diálogo, cómo poder encontrar, es decir, algunas soluciones o preguntas que nos podamos hacer para poder salir de esta polarización en la que nos hemos, o parece que estamos metidos actualmente, y que nos hace olvidar muchas veces, como usted ha hablado, de esa razón, porque nos movemos mucho por la pasión. ¿Qué consejo nos daría usted para poder ayudarnos entre todos, dado que este mundo en el que estamos, que usted construyó ese concepto de Europa, no quede en el olvido o que pueda fragmentarse de la manera que parece que se está fragmentando? Porque no sé si le han llegado noticias de una guerra que tenemos en estos momentos también. Sí, ya lo he comentado. Pues, bueno, pues ya saben que un pensador como yo, a lo largo de los siglos, ha tenido distintos seguidores, ¿no? Y bueno, ahora aún vive. Hay un seguidor mío, también alemán, un tal señor Jürgen Habermas, me parece que se llama, que él y otros han desarrollado aquello, ¿no? de la ética del discurso. Bueno, pues
Me parece que Habermas, por ejemplo, y ya que tengo ocasión, pues también les animaría, hace todo un discurso, me parece que muy elaborado, con nuevas fuentes, nuevos elementos que han ido apareciendo en la historia del pensamiento, ¿no? El lenguaje, teoría de la acción y demás, pero hace una defensa acérrima de la idea de Europa. Yo, como estamos hoy aquí, es el día antes del Día de Europa, pues les aconsejaría que leyeran a mi discípulo, a ese neocantiano, a Jürgen Habermas. Creo que Europa, como él dice, es el mejor artificio ético-político que se pueda desarrollar en el mundo actual. Esa idea de Europa que les ha valido para el mayor periodo de paz. O guerras, y hay guerras alrededor, pero para el mayor periodo de paz, el mayor periodo de prosperidad, esa idea de Europa, ustedes tienen que continuar desarrollándola y llevándola más allá, cada vez, para que Europa sea más una realidad política también, y con todos sus problemas, los tienen, y ustedes también los conocen y los critican, ¿no? En esa burocratización, etcétera, ¿no? Pero pese a todo, Europa, como más allá de los nacionalismos, la superación de las guerras de religión fue posible en ese formalismo ético. Yo estaba pensando en que ustedes podrían llevar adelante una segunda revolución laica, en donde fueran más allá. Como la primera revolución laica fue más allá y la legalidad ya no llegó a establecerse sobre los principios de una moralidad religiosa determinada, ¿por qué no van más allá y establecen ya legalidades que estén más allá de formas de vida nacional de cada país? Superar los nacionalismos y ir a esa sociedad cosmopolita me parece fundamental, y ese sería mi consejo: caminar hacia el cosmopolitismo, hacia el universalismo racional, por supuesto. Gracias. Bueno, pues no sí. podía sino dejar de saludar a don José Luis Villacañas, que para este humilde no kantiano, sino profesor de filosofía, es también uno de mis referentes y de mis lecturas. Así que un elogio de Kant, José Luis. Bueno, pues ya nos vamos a despedir de... Si no si les parece bien, por favor, nos ponemos en pie otra vez porque vamos a despedirlo. Lo tenemos que llevar de nuevo a la máquina del tiempo. Hacia adelante.